Bueno, hoy continuamos en el garaje de Luis, que no es un garaje, esto es una sala de estar muy feliz, rodeado de magníficas obras de arte. El vídeo anterior lo dedicamos a las motos de los años 20 y en el vídeo de hoy seguiremos viendo la evolución posterior y los avances técnicos. Bienvenido a Vehículo Histórico. De nuevo con la agradable y muy aclaratoria presencia de Luis. Luis, buenos días. Buenos días, Rafael. Pues adelante, que somos todos oídos. Muy bien. Bueno, empezamos haciendo hacia el vídeo de la semana anterior, como veíamos las motos de los años 20 y las evoluciones mecánicas de las motos de esta época. Hoy vamos a ver el avance que supone el paso a los años 30 y sucesivos. Partiendo de esta moto que tenemos aquí, que es una Peugeot del año 1931. Esta moto tiene grandes avances mecánicos con respecto a la de la década anterior, fundamentalmente porque esta moto, si os fijáis en el motor, tiene un motor monobloc. En esta moto ya todos los elementos mecánicos del motor están dentro de un cárter único. Tanto el cigüeñal, como la caja de velocidades, como el embrague, como todo el sistema de transmisión que va aquí y de regulación de distribución. Todo está encerrado dentro de una carcasa. Entonces, este motor, la gran evolución es que ya es un motor muchísimo más, digamos, sencillo de llevar. Si recordáis las motos anteriores, veíamos que todas las palancas que llevan, todos los movimientos de todos los mecanismos son manuales. Hay que ir oyéndolas, hay que ir controlando con palanca el avance, el aire, la mezcla de la carburación, el aceite, etcétera, etcétera. En esta moto ya tenemos todo eso prácticamente resuelto, porque al ser un motor cerrado, ya el engrase es por bomba de aceite a presión y lleva el engrase de todos los mecanismos con un aceite que recircula dentro del motor exactamente igual que ocurre en un motor de hoy, con lo cual tiene un gran avance mecánico a ese respecto. ¿Qué aceite usaban estas motos, Luis? Estos aceites eran minerales. De monogrado normalmente, monogrado, ¿no? Utilizaban un SAE 30 en invierno y un SAE 40 que es en verano, porque con la temperatura se diluía, pues en fin, para que tuviera un engrase más o menos. Las bombas, evidentemente, de aceite no tenían las medidas técnicas que tienen hoy y entonces, pues, había que usar aceites más densos y bueno, la verdad que los aceites en aquella época eran bastante más malos porque no tenían ningún tipo de... Bueno, vemos también un cuentakilómetros y un velocímetro. Sí, bueno, ¿Esto es original? Esto no. Bueno, es original. Es de la época, pero la moto, curiosamente, bueno, es que tendría que explicarte, pero bueno, podemos verlo. Si os fijáis, aquí hay un engranaje. Sí, unos piñones. Pero el tambor de la rueda delantera, ¿lo veis? Lleva un engranaje sobre el propio tambor que viene de origen. Caramba, para mover el velocímetro. Entonces, y el cuentakilómetros. Había una opción que era el velocímetro con cuentakilómetros, con lo cual tenemos un reenvío de cuentakilómetros con un engranaje de fibra que va sobre ese engranaje y esa desmultiplicación la llevamos hasta el cuentakilómetros para que funcione la aguja del cuentakilómetros y para que cuente los kilómetros. Y perdona, ¿y el engranaje va montado sobre el propio tambor de freno? Sí, claro, este es original, o sea, este va fundido en el propio tambor de freno. Esto lo lleva la moto de origen. Y todo este mecanismo es lo que tú le acoplabas después si querías. Muy bien, aquí vemos un amperímetro sobre el faro. Porque esta moto ya lleva un equipo eléctrico casi podríamos decir que casi lo que conocemos. Aunque el generador de corriente sigue siendo una dinamo, porque era lo típico de aquella época, pero aquí ya tenemos este aparatito que hay aquí, que es lo que llamamos un disyuntor. El disyuntor es ni más ni menos que un interruptor mecánico eléctrico. O sea, cuando la moto está parada, la carga que tiene la batería no puede pasar al motor. La batería va aquí. 6 voltios. 6 voltios, claro.
pero la corriente a través de ese interruptor mecánico no puede pasar a la dinamo, que era el problema que no sé si acordáis de la semana anterior que os contaba de la Indian. La Indian tiene una palanca con dos posiciones, porque al ser una dinamo que actúa directamente sobre la batería, la posición de dinamo solamente se puede usar con el motor arrancado, puesto que como no hay nada que interrumpa la corriente, si yo la dejo puesta en esa posición con el motor parado, la corriente de la batería pasa a la dinamo, convirtiéndola en un motor eléctrico, la dinamo se calienta y se quema. En este caso particular no. Como y ese es el invento del disyuntor. Tenemos el invento del disyuntor, la corriente pasa ahí, eso lleva un electroimán con un contacto eléctrico que cuando empieza la dinamo a cargar permite que la corriente pase de la dinamo hacia la batería y no al contrario. ¿Qué cilindrada es esta moto, Luis? Esta también es 350. 3,5. Sí. Veo que era la cilindrada más estándar. La cilindrada más estándar de la época, sí. Hombre, estaba de ahí hacia abajo, porque ten en cuenta que en los años 20-30 un ciclomotor era una moto de 125, 175, porque no tenían prestaciones. Entonces, al no tener tanta potencia, pues lo normal era eso. Esto es pues, el equivalente a una moto media. ¿Qué os puedo contar más de ella? Bueno, los frenos, vemos que tiene tambor delante y tambor detrás, ¿no? Sí. Esta moto tiene una cosa curiosa, y es que como venían, si os fijáis, esto lleva, bueno, lleva acoplamientos porque todas las motos de la época, para poderle poner el sidecar y llevarle... Y entonces, como podía suministrar un sidecar en la época, porque era lo normal como medio de transporte, las ruedas son intercambiables. Ah, con el sidecar. Sí. Entonces, el tambor va atornillado directamente en el chasis, tanto el delantero y el trasero. Y la rueda se quita y se saca solamente sacando el eje. O sea, tú aflojas la tuerca, tiras del eje, la rueda la sacas de su acoplamiento y la puedes cambiar sin necesidad. Por eso lleva dos caballetes, que todas las motos de esta época, eso es una cosa que no hemos hablado hasta ahora. Casi todas suelen llevar dos caballetes porque en el caso de pinchar, que era una cosa frecuente en la época, para poder levantar la rueda y no tenés que tirar la moto al suelo ni tenés que hacer nada de eso, pues tú la subías en tu caballete y lo podías desmontar. Y sacaba la rueda. Y podías intercambiarla, porque cuando llevaban el sidecar, la rueda del sidecar tenía el mismo acoplamiento y llevaba una rueda de repuesto. Aquí seguimos teniendo el acelerador manual de palanca. Aquí sí, pero ya este carburador es mucho más moderno y es un carburador como lo que conocemos. Un carburador con campana y aguja, con un difusor que regula la mezcla, con lo cual tenemos una palanca de arranque en frío, pero el starter, ¿no? El starter, pero que solamente actúa como arranque en frío. Y el acelerador que sigue siendo de mano. El acelerador de mano. Pero tenemos que preocuparnos solamente del acelerador, ya esto nada. Y el avance pues sigue siendo un avance manual, porque en aquella época, hasta bien entrados en los años 50, lo normal era este sistema. O sea que no había avance automático de encendido como ahora. En algunos casos especiales, pero la inmensa mayoría de las motos lo que llevaban era el avance manual. El cambio de velocidades, por supuesto, es manual también. Aquí en el depósito no tiene palanca en el pie. ¿Cuántas velocidades tiene? Tiene 3 velocidades y tiene una cosa curiosa, y es que aquí volvemos a lo mismo porque no lo puedes ver bien, pero esta moto lleva el embrague tanto en el pie como en la mano. Ah, que lleva dos palancas de embrague. Sí, y una en el pie y otra en la mano. Y si actúo sobre esta, pues la puedes ver cómo se mueve. Ahí la vemos, perfectamente. ¿Ves? Sí, perfectamente. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo usarla con el pie cuando llevas el sidecar. Ah, claro. Que usarla con la mano. Entonces eran, pues, digamos, avances para procurar que la conducción fuera un poco más cómoda. Muy bien. ¿Vale? Ya son neumáticos típicos de la época, también de balón, neumáticos grandes, para darle un poco de confort, porque esta moto sigue siendo lo mismo, sigue siendo de chasis rígido. Y aquí llevan con talón de hierro. No, pero aquí ya son llantas normales, con lo cual estas sí son neumáticos de baja presión y estas sí actúan como balón para amortiguarte un poco los defectos de la carretera. Y delante, pues la suspensión es lo mismo, ¿no? Como es una suspensión de paralelogramo, solamente con unos muelles aquí, un muelle. pues lo mismo, actúa sobre ellos.
Esta tiene un avance sobre aquellas también, y es este elemento que hay aquí, que es un amortiguador de fricción. Es un amortiguador de fricción que lo puedes tarar para ponerlo más duro, más blando, y lo que hace es que dos discos metálicos actúan sobre una cinta de ferodo que va en el centro. Cuanto más lo aprietes, más fricción tiene y más amortigua, y cuanto más flojo lo dejes, pues más bota la suspensión. Muy bien. ¿Ah? Son carreteras de épocas de unas carreteras en malas condiciones en las que había que buscar con esos elementos. Bueno, del año 31 damos un paso de 18 años y pasamos al año 49. Esto es una Norton modelo ES2 del año 49. Esta moto es 500 centímetros cúbicos, a diferencia de todas estas que son de 350. Y esta moto, pues como es una moto inglesa y los ingleses son además muy conservadores, volvemos otra vez, si te vienes por aquí lo verás, volvemos otra vez al sistema de motor separado con la caja de cambio. Ah, caramba. Efectivamente. Porque los ingleses estuvieron con este sistema casi hasta finales de los 50. O sea, mientras los franceses ya ven integrado caja de cambio y motor en un bloque. No todas las marcas tampoco, pero sí, la evolución sí iba ya, tanto en motos alemanas como en buscar los motores monobloc, porque eran mucho más fiables, porque podíamos hacer todo este tipo de cosas y hacer referencia a algo que cuando estábamos hablando de esto no te contaba antes. Esa moto, al tener el engrase, tiene el engrase a presión por bomba y es un gran avance, además de lo que hemos contado con respecto a las de los años 20. Y las motos de los años 20 llevaban el engrase por aceite perdido, porque en aquella época no había retenes. Los motores de los años 20 son motores que lo que llevaban, como mucho, era en las salidas de los cigüeñales o de los ejes, donde estaba el aceite, eran unas prensas de estopa, para frenar un poco la salida del aceite. Entonces, como no había retención de aceite ninguno, si tú tenías un cárter húmedo lleno de aceite, el aceite se salía por todos los sitios, lo ponía todo pringado, ponía al piloto pringado, y al final tenías que ir echándole aceite continuamente porque el aceite no se retenía dentro del motor. Este tipo de mecánica, el aceite sí se mantiene dentro. Todos sabemos que los motores antiguos todos gastan aceite porque lo tiran por algún sitio que otro, pero no es lo mismo que el aceite se salga a chorro, que lo tengas más o menos contenido. Y esta Norton tiene ya también el engrase integrado dentro automático. Esta moto tiene un sistema de engrase que se llama por cárter seco. El sistema de cárter seco es que, como veréis, el motor por aquí abajo es muy pequeño, o sea, tiene prácticamente lo que es el hueco del cigüeñal, y el aceite, el depósito del aceite está aquí. Va separado. Sí. Esto lleva aquí dentro, lleva una bomba de aceite doble, de manera que tenemos una salida de aceite del depósito que entra a la bomba presuriza el motor y el aceite cae al cárter. Y la otra parte de la bomba, que es una parte de la doble bomba que hemos dicho, aspira el aceite y por el otro tubo lo vuelve al depósito. Entonces el aceite lo tenemos contenido aquí y el motor está presurizado, tiene una bomba doble de aceite, pero el motor está vacío, no tiene aceite dentro. Bueno, sí, que hasta que el motor no se pone en marcha no hay aceite. No, esto tiene un inconveniente que lo solucionaba casi todo el mundo de la manera que te voy a explicar ahora. Como la alimentación de la bomba es por gravedad, como verás, la bomba está mucho más baja que el depósito, para que por gravedad el aceite baje por el tubo hasta la bomba. Si tú la moto no la usas durante un cierto tiempo, lógicamente por los engranajes de la bomba, poquito a poco se va filtrando el aceite y el depósito se acaba vaciando en el cárter del motor. Con lo cual, cuando la vas a arrancar, pues o está bloqueada por la cantidad de aceite que tiene en el fondo, o empieza a tirar aceite por todos sitios hasta que consiga moverse, pues porque está lleno de aceite y no está pensado para eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace, o lo que le hacía casi todo el mundo a este tipo de motos cuando tú las usabas y las parabas para un cierto tiempo? En la salida del aceite, acoplarle un grifo. Ah, para cerrar. Para cerrar. Entonces, cuando tú vienes de viaje o vienes de lo que la hayas usado, tú cierras tu grifo, el depósito se queda con el aceite contenido ahí, y cuando la vayas a volver a arrancar solamente tienes que abrirlo. Lo único que tienes que tener es la precaución, evidentemente. Que si no lo abres... Igual que abres el grifo del aceite de la gasolina, pues que abras el grifo del aceite porque no la rompes.
Muy bien. Pero es la única manera de que esté el aceite ahí metido. Esta moto ya de 500, ¿qué velocidad podía Pues mira, desarrollar? esta moto, según el manual, hacía 90 millas por hora. Caramba, O sea, 90 millas por hora. Sí, o sea que ya era una cosa relativamente seria. Eran palabras mayores. Sí. Y los frenos, que serían muy escasos, por Los frenos de supuesto. tambor, una moto que pesa, y con estos frenos de tambor, pues bueno. Pero bueno, como decían los de antes, lo importante de subirse es que la moto ande, no pararla, ¿no? Bueno, vemos... Tenemos el mismo sistema que teníamos en la otra, como vemos tenemos la palanca del starter aquí, aunque aquí ya el acelerador sí es de mano. hace retorno. Tenemos el avance de la magneto aquí, tenemos una cosa curiosa porque esto es una magnetodinamo. O sea, tenemos la generación de corriente de alta tensión la tenemos aquí abajo en esta parte y estamos unidos a través de un engranaje interior con la parte de arriba y tenemos el generador que es la dinamo ahí. O sea, que produce la electricidad por una parte para el encendido del motor y la otra por otra parte para el alumbrado. Para el alumbrado, efectivamente. Y entonces, una vez que tenemos eso, nos venimos aquí y aquí tenemos la batería. De 6 voltios. De 6 voltios. Y además, aquí debajo tenemos un regulador eléctrico que, a diferencia del de los años 30, que solamente era disyuntor, aquí ya tenemos regulador de tensión y regulador de intensidad, con lo cual da la homogénea a la corriente. La corriente es corriente cuando, o sea, es homogénea cuando tú aceleras, no tiene altibajos y además tiene un control absoluto sobre la batería, porque le está regulando permanentemente que la tensión sea de los 6 voltios o de los 6 voltios y pico que tiene que llevar, y la intensidad no debe de pasar nunca de ningún punto para que no estropee la dinamo, la batería. Bueno, vemos unos amortiguadores ya. Sí, esto ya telescópicos, ¿no? De lo otro, la suspensión es una suspensión, como llaman los ingleses, tipo Planger, que es con un amortiguador deslizante, que lleva una suspensión deslizante que lleva aquí dentro. Esto no lleva solamente amortiguador, o sea, lo que es no lleva retención de nada, simplemente lleva un muelle aquí arriba para la suspensión y un muelle de rebote en la parte de abajo. Pero bueno, por lo menos ya el chasis no es completamente rígido, ya tiene su parte de suspensión. Y muelles en el asiento. Sí, estos todos, porque claro, es la única manera de medio ir amortiguado. Tiene otra cosa importante que lo tiene este modelo, y es que es la primera moto en llevar suspensión telescópica. O sea, pasamos de todas las motos anteriores que eran suspensión por paralelogramo deformable a una suspensión telescópica, con un sistema muy primitivo de bomba de hidráulico, de retención para la suspensión, pero esto lleva su aceite hidráulico, aunque ya te digo, el sistema... O sea, lleva muelle y aceite. Lleva muelle y aceite. Aunque el sistema de retención del aceite es muy primitivo, pero el sistema telescópico sí es una revolución, porque además es la primera vez que se utiliza este sistema en una moto. Estamos hablando de los años... Esto empezó en el año... las primeras que llevaron esto llevaban en el año 45-46. Muy bien. Y este es un salto en la evolución de este modelo, porque de los años anteriores... el modelo S2 de Norton estuvo en producción durante muchos años. Se encuentran incluso hasta con tanque entre tubos. Las primeras son con tanque entre tubos y de suspensión comparable. ¿Cómo es tanque entre tubos? Esto es un depósito entre tubos. Ah, bien, colocado el depósito entre los tubos del bastidor, entre los tubos del chasis, bastidor. ya te entiendo. Una de las partes de la evolución también sobre si te fijas en la fisonomía de la moto, es que en los años 30 ya empezó a generalizarse el depósito de la gasolina echado o atornillado sobre el chasis. Sobre el chasis. Pero por encima, no metido entre tubos, sí. Ahora te entiendo perfectamente lo que quieres decir. La BSA igual. Bueno, de aquí, claro, el año 49 es una época muy cercana a la Segunda Guerra Mundial. Los materiales, el poder adquisitivo, todo ese tipo de cosas. Se empobreció la gente. Era un poco más duro. Y entonces, pues, en la posguerra. Hubo menos gente que tuviera capacidad de compra y empezaron a proliferar pues, aparatos de este tipo. O sea, lo que tenemos claro entonces es que el motor 2 tiempos fue mucho más moderno
que el motor de 4 tiempos. El motor de 2 tiempos existe desde casi antes. O sea, ¿Sí? Más o menos a la par que el motor de 4 tiempos. Pero no se generalizó tanto como en la posguerra. Sí, porque eran mucho más sencillos de hacer, Más baratos. Son mucho más baratos, porque evidentemente tienen muchas menos piezas de movimiento. Y entonces pues empezó la producción masiva de motores de 2 tiempos. Bueno, tenemos... Y esto, pues, una moto italiana, aunque está fabricada en España bajo patente, su origen y su patente es italiana, Moto Guzzi, y se fabricó por Miele. Esto fue lo que motorizó a España en los años 50. Sí, recuerdo que la Guzzi la hicieron en Italia 3 elementos o personas de la Fuerza Aérea Italiana. Eran 2 pilotos y un mecánico los que hicieron la fábrica Guzzi. Esta es la 65, ¿no? Esta es la 65, sí. Muy bien. Y este es el origen de todo esto. Lo que pasa es que la italiana, la del año 49, que fue cuando empezó la producción de estas motos, hasta que llegó a España, las primeras tenían, la diferencia es que el basculante es mucho más estrecho. Aquí esto es mucho más corto. Incluso las que vinieron de Italia, incluso las primeras que se vendieron aquí. A partir de los años del 55, 56 empezó a fabricarse este modelo, que tuvo 3 o 4 evoluciones a lo largo de toda su vida, porque estuvo en producción hasta el año 63, me parece, si no recuerdo mal. Y claro, pues tuvo evoluciones porque le pilló otra cosa, que esto en su época era casi como un ciclomotor. De hecho, había algunas que no estaban ni matriculadas. Tenían la matrícula, una matrícula de esas que tipo bicicleta, pero hubo una ley a partir del, me parece que fue en el 62, creo que fue en el año 62, en 1963, en el que se estableció la norma de lo que se consideraba un ciclomotor, que no podía tener más de 49 centímetros, 50 centímetros cúbicos, que no podía pesar más de 40 kilos, que no podía tener una velocidad superior a 40 kilómetros por hora, etc. Y entonces, como automáticamente empezó a descender en las ventas de estas motos, porque claro, al ser 65 tenías que tener carnet de conducir, porque había que matricularlas forzosamente, la fábrica lo que hizo fue bajarle la cilindrada a 50 centímetros cúbicos y adaptarle unos pedales. Para que cumpliera la legislación como ciclomotor. Como ciclomotor, y se siguieron vendiendo durante una serie de años. Vemos su bomba para los neumáticos, sí. Sus muelles de suspensión centrales. Esta es una moto que de aspecto parece mucho más antigua de lo que en realidad es. Porque fíjate que la suspensión delantera es de paralelogramo, aunque es de chapa estampada, sí. Pero atrás también lleva suspensión. ¿De qué año es esta moto, Luis? Esta es del 58. 58. Es Ahora a mí me ha parecido siempre la Guzzi 65 una obra de arte. A mí me ha parecido algo bellísimo. Es una moto muy bonita, que es muy suavita de funcionamiento. Hombre, es una moto sin prestaciones, porque evidentemente lo que se pretendía con ella era que te llevara, no era otra cosa. Claro. Pero a mí me resulta simpática, y se nota claramente la evolución que hay de una época a otra, de cómo cambian incluso las cosas cuando hay escasez por la circunstancia que sea, y la gente se tiene que adaptar a nuevas circunstancias. Claro. ¿No? Vemos el cambio de marchas en la mano, 3 velocidades. Sí. Y esto, pues, el modelo anterior llevaba una llavecita aquí de luces y llevaba una palanquita para el cambio de luces aquí. Esta, como ya es la versión del 58, ya lleva un interruptor, que en el mismo interruptor lleva acoplado el PAREC. Bueno, aquí el funcionamiento es mucho más simple para el piloto. Totalmente. Porque aquí no hablamos de avance de encendido, ni hablamos de starter, ni hablamos de nada. Esto es todo... Simplicidad. Simplicidad. Esto es lo que lleva una palanquita aquí para arrancarla. Para cerrar la entrada de aire. Para el obturador del aire, que cuando una vez que la ha arrancado se la pone aquí, lleva el cebador de la carburadora de gasolina. Su pequeño grifo de gasolina, que solamente tiene una posición, eso es una cosa curiosa, no tiene reserva. Ah, ¿no? No, lleva solamente esa posición, y cuando te quedas sin gasolina, pues tienes que ir revisando porque... Claro, y una obviedad, para el que no esté muy familiarizado con la moto, es que los 2 tiempos mezcla el aceite con la gasolina, con lo cual aquí no hay cárter ni hay nada. Pero hay una cosa curiosa, el depósito lleva un tapón para la medida. Con una medida. Entonces, para llenar esto, ¿ves? Aquí dentro lo pone la cantidad de aceite que hay que ponerle, según lo que le vaya a echar. Y para un depósito llenaban eso. Claro.
Esta parte de arriba es el aireador. Lleva una valvulita que se le quita el tapón este cuando se ensucia y lo que es para que respire. Y respire el depósito. Una moto preciosa. ¿Y la siguiente que tienes aquí qué La es? siguiente pues es la generalización, por decirlo de alguna manera, puesto que cambia por completo el tema del tráfico y las ciudades empiezan a colapsarse y la gente lo que busca es algo que te desplace y que no tengas que darle a los pedales, pues empieza claramente el boom de los ciclomotores. Esta moto es una Peugeot BB de 1960 y está considerado el primer ciclomotor del mundo con embrague automático. Todo lo anterior digamos que la fabricación de los ciclomotores eran o velomotores, como se le dice en algunos lugares, son motos en miniatura y esto ya tiene un motor hecho específicamente pensado en lo que es un ciclomotor. Me recuerda mucho este motor al de la Mobilet. Es que son muy parecidos. Lo que pasa es que lleva un embrague, como es una primera serie, lleva un embrague muy curioso. Esto lleva un embrague de polvo de hierro. En vez de ser un embrague centrífugo al uso de lo que como llevan las Mobilet o como lleva la evolución de la siguiente a este modelo, es un embrague con un disco y unas bolas que por centrifugación hace que actúe el embrague y tal. Esto por supuesto no lleva variador ni lleva nada de nada. Esto es una monomarcha y entonces tú le das y la velocidad es hasta las revoluciones que pille el motor en función a la desmultiplicación que tiene aquí. O sea, que eso simplemente engrana o no engrana la velocidad, Sí, pero la velocidad es única. Es única, sí. Pero lo que lleva aquí dentro es una cámara que lleva un disco en forma de álave y lleva una cantidad determinada de limadura de hierro, de polvo de hierro. Entonces, cuando se pone en funcionamiento por centrifugación, las partículas se van hacia el exterior, se solidifican con las revoluciones y hacen que gire, que actúe sobre el disco. Y entonces es lo que produce la tracción. El problema que tiene es que cuando está en funcionamiento el ralentí tiene que ser un poquito alto y según el manual de instrucciones no debe de estar en ralentí demasiado tiempo porque se calienta en exceso y pierde eficacia. Entonces es un embrague automático, pero bueno. Con sus limitaciones. Aquí vemos su bomba también de aire para los neumáticos. Lleva su bomba de aire aquí. Escondida ahí. Aquí, su bocina, lleva velocímetro. Y lleva amortiguador, horquilla telescópica también, ¿no? Telescópica, sí. Esta horquilla telescópica evidentemente solamente son muelles. No lleva ni hidráulico ni lleva nada. Lo único que lleva es aquí dos engrasadores para meterle un poquito de grasa de aquí. Y luego lleva este sistema que es el de bloqueo del plato, para acoplarlo a la rueda o desacoplarlo. Entonces, si tú la vas a mover y quieres que el motor no tire, la pones aquí y ahora una vez que está aquí ya gira el motor. O sea, para llevarlo a pedales, la sueltas de ahí. Eso es, porque como es un velomotor, tienes que tener la capacidad de moverlo a pedales. De moverla a pedales. Y además, según la legislación, si no recuerdo mal, cada revolución de los pedales son 2,20 metros lo que tiene que andar. O sea que estaba reglamentado. Tiene cosas curiosas como este taladro que tienes aquí, que es para regular el ralentí. O sea, coincide exactamente con el tornillo de regulación de ralentí del carburador. Lleva una cajita de herramientas debajo del asiento, lleva un pilotito muy curioso. Sí, me parece un diseño magnífico esta moto. En fin, y luego pues lleva esta palanquita que es para el aire, para el arranque. O sea, como un starter, ¿no? Sí, ese es el starter. Y después lleva otra, que es el descompresor, para arrancarla y para pararla. Esto le das aquí y actúa, como verás, con una valvulita que tiene aquí en el motor para descomprimir o para volver a comprimir otra vez. Y se arrancaba con los propios pedales. Con los pedales, claro. Bueno, os voy a enseñar donde hago todas estas cosas. Este es mi mayor entretenimiento. Y aquí es donde yo restauro todas estas cosas que acabáis de ver. Estoy empezando a investigar sobre mi siguiente proyecto, que es una moto bastante especial y bastante curiosa, porque es la que está considerada como la primera moto carreras cliente de la historia. O sea, esto es la fábrica Velocet, que es una fábrica inglesa,
curiosamente creada por un farmacéutico alemán que puso los pies en polvorosa de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, antes de que estallara, y se fue a Inglaterra y se estableció allí y acabó creando una fábrica de motos de estas características. ¿Y esta Velocet de qué año es? Esta moto es del año 1928. Y esta moto es, digamos que una recopilación casi de todo lo anterior, porque es no avanzada, sino avanzadísima para su época. O sea, esto, siendo del año 28, tenemos, cuando las motos inglesas normales eran por aceite perdido, como ya hemos hablado anteriormente de ellas, esta moto lleva bomba de aceite. Esta moto lleva cárter seco, en el año 28. Ah, caramba. Y esta moto lleva eje rígido, o sea, eje rey en el motor, con árbol de levas en cabeza. O sea, es una barbaridad. De adelanto técnico para los años 20. Para los años 20. De hecho, mirad, esto es una foto de lo que será en su día. Una moto que en esa época ya llevaba los tambores de aluminio para aligerar, que llevaba un engranaje aquí abajo que subía el movimiento a la parte de arriba para darle movimiento al árbol de levas que estaba arriba. ¿Qué cilindrada tiene? Es 350. Lleva válvulas en cabeza. O sea, cuando los motores normales eran con válvulas laterales o cilindros ciegos que con unos tapones podías acceder a las válvulas. Esto lleva la culata desmontable, lleva culata hemisférica. O sea, es una barbaridad, auténtica barbaridad. Bueno, pues esperemos que cuando esté nos la expliques al detalle. Pues, espero que sí, esa es la intención. Estoy con ella y bueno, pues estoy con la suspensión delantera, con todas las piezas, las que tenía, las que tengo que reproducir. ¿Y el motor, Luis, dónde lo tienes? Pues mira, eso es que está ahora mismo en esas dos cajas. Cajas. Está metido el motor. Allí arriba está la caja de cambio. Aquí abajo están las ruedas. O sea que está la moto repartida por... Bueno, Luis, yo no he visto nunca un taller con tanto orden y tanta limpieza y pulcritud. Pues es que no tengo más remedio. Como el que tú tienes aquí. Porque como tengo muchas cosas, si no es de esta manera es imposible. Y aquí tienes documentación sobre esa moto, ¿no? Claro, este tipo de cosas lo primero que tienes que encontrar es información antes de tocar nada, porque incluso es que son distintas en todo, incluso hasta la forma de los tornillos. Entonces, pues hay cosas, detalles, buscar fotos, siempre... y hay muchas piezas que tendrás que fabricarte porque no existen. Sí, claro, eso sí. Bueno, y de esta en particular, muchísimas, porque esta moto es que es dificilísimo encontrar recambio de ella. Pero bueno, lo que hay lo voy encontrando y... ¿Y esta moto la has comprado en España o fuera? Sí, esta moto la compré en Málaga. Esta moto es matrícula de Málaga. Sí. Bueno, veo que tienes un torno aquí también. Sí, tengo un torno con fresadora, tengo un taladro, tengo un compresor que está ahí dentro, tengo la máquina aquella para quitar. En fin, pues tengo una soldadura. Muy bien, Luis, pues te damos las gracias por tu clase o tus clases magníficas sobre la evolución técnica de la motocicleta, por enseñarnos tus joyas y por regalarnos tu tiempo y recibirnos en tu casa. No hay ningún problema porque como a mí me encanta hacerlo, estoy feliz de haber podido colaborar, que la gente vea lo que son las motos de esa época, contarles un poco la evolución de lo que hay y bueno, disfrutar pues todos juntos de una cosa que a mí realmente me gusta mucho. Pues muchas gracias, Luis.